bueno, uno de los elementos más importantes que se han dado ha sido precisamente en este combate muy fuerte y estas agresiones que ha recibido el señor Andrés Manuel López Obrador, porque pues nos ha llamado mucho la atención el hecho de que hemos encontrado en todos los periódicos una serie de artículos verdaderamente sorprendentes en los ataques a don Andrés López Obrador. Dice el periódico La Razón: insiste en tachar de provocador a padre de normalista. Por los 43, Andrés Manuel López Obrador pide que le reclamen a las Fuerzas Armadas. A mí me llama mucho la atención que este señor, el padre de uno de los desaparecidos de los 43 de Ayotzinapa, haya ido hasta Nueva York y a Washington a reclamarle a don Andrés López Obrador que él no ha dado una opinión. Discúlpeme, señor, lo que pasa es que Andrés Manuel López Obrador tuvo una respuesta porque fue a preguntarle de una manera y que le dijo que era un provocador. Todos los periódicos lo dicen así. Dice: el líder de Morena asegura que las quejas por el caso de los jóvenes deben expresárselas a quienes intervinieron en ese crimen. Evidentemente, los que recordamos lo que sucedió en aquella fecha de la muerte y la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, él hizo aclaraciones que ahora lo está diciendo el secretario de Gobernación. Si el señor tiene pruebas, las pruebas ya se virtieron y fueron transformadas a los intereses personales. Hay documentos muy particulares donde se habla del Ejército y la Marina, de cómo hicieron desaparecer a estos jóvenes a través de los videos que se pasaron durante mucho tiempo en la televisión. Ahora, ¿por qué el señor, que dice que es padre de uno de los estudiantes, Andrés Manuel López Obrador, fue acusado de tener vínculos con Abarca y Aguirre, como acusó la víspera el papá de un desaparecido en lo que lo encaró en Nueva York? Lo que pasa es que debemos entender por qué el señor Chong en estos momentos está diciendo que Andrés Manuel, si tiene elementos de constancia, debe de presentarlos ante la Procuraduría General de la República para que se haga trabajo de investigación. Bueno, ya se nos olvidó todos los trabajos de investigación que se hicieron, que vinieron especialistas de Argentina, vinieron a hacer los exámenes al lugar donde se dice que los cremaron, en donde los sepultaron o donde arrojaron, los cremaron, en donde arrojaron los restos de cenizas de estos personajes. Y bueno, el periódico Universal dice: Andrés Manuel López Obrador pide al PRD dar ya el paso de unirse a Morena, llama a Barrales a no ayudar a la mafia del poder. Quienes están por México irán por el partido, dice Andrés Manuel López Obrador. Ni en Morena dan bienvenida a la recién despedida Quesada. Recuerden ustedes que el doctor Mancera despidió precisamente a Leticia Quesada. Andrés Manuel López Obrador llega a ser foco de atención, dice el City Banamex. La iniciativa privada ve posibilidad de que gane la presidencia en 2018. Hay inquietud por el gobierno y relación con Trump. Dice: presenta Andrés Manuel López Obrador plan de gobierno para evitar que la gente migre, de acuerdo a lo que fue a hablar allá con los mexicanos que están en Estados Unidos. Busca Andrés Manuel López Obrador convencer a Trump. Plantea proyecto de cooperación y crecimiento binacional. Discurso de odio no sirve para gobernar ni para la reelección. PRI quiere ganar a como dé lugar, dice Andrés Manuel López Obrador. Critica dichos del presidente. Lunes 6 del periódico La Razón. PRI refuerza dirigencia con Carlos Iriarte rumbo al 2018. Enrique Ochoa, dirigente del Tricolor, también incorpora a David Gastelum como secretaria de atención. Buscan que el partido se conserve como la primera fuerza política. Bueno, ahí lo veo ya muy difícil, porque precisamente estos ataques que le han hecho al señor Andrés Manuel López Obrador y lo que dice el secretario de Gobernación y el mismo presidente, pues hay que tener mucho cuidado, porque don Andrés Manuel López Obrador pues ha recorrido toda la República Mexicana y ahora fue a los Estados Unidos para apoyar a todos los que están viviendo en el otro lado del Bravo. Denuncia contra Trump. Nieve impide que Andrés Manuel López Obrador vaya a la Organización de las Naciones Unidas. López Obrador informó que debido a la tormenta de nieve que azotó Nueva York, no pudo entregar en la ONU la denuncia contra el gobierno de Estados Unidos por la campaña de odio a los mexicanos. Bueno, pues ahí son
algunos de los artículos que se han publicado con las acciones de Andrés Manuel López Obrador, y que se da la oportunidad para hacer ataques muy específicos. Y Jesús Ortega Martínez escribe: a personajes como Barbosa no le importa que Andrés Manuel López Obrador convierta a todo México en un enorme Jordán donde sumerge a los mexicanos para redimirlos. Quien crea en mí será perdonado, dice Obrador. No, lo está diciendo Jesús Ortega. Miguel Barbosa ha reiterado en infinidad de ocasiones que López Obrador es autoritario, despótico, totalitario, pero por si las dudas, es que ahora le alaba, enaltece y diviniza, y que tal que si existe y que si tal así llega, se dice en sí mismo senador Barbosa. Uno de los elementos que se publicó el martes 14 de marzo fue una fotografía del señor Andrés Manuel López Obrador, precisamente en Nueva York, donde dice: protestas acaban con el mitin de Andrés Manuel López Obrador en Nueva York, inconformes critican supuesta doble moral electoral del líder de Morena. Varias personas subieron al estrado donde Andrés Manuel hablaba. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, abandonó la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Manhattan en medio de una tensión y abucheos de los asistentes que hicieron temer por su seguridad. Buscamos frenar la deportación, el retiro de las visas y del muro. Bueno, ya conocemos algunos casos a quienes les han quitado sus visas para poder ir de visita a los Estados Unidos. Por austeridad, diputados se bajan el suelo. Solamente rebajan 78 pesos de su mesada. Y bueno, pues es parte de lo que se ha comentado acerca de don Andrés Manuel López Obrador, lo que ha estado aconteciendo en las últimas fechas. Y bueno, pues ahí tenemos pues cómo Andrés Manuel López Obrador está reaccionando frente a las informaciones. Hay muchos comentaristas en las noticias que siguen atacando a Andrés Manuel López Obrador por supuestamente lo que Andrés Manuel López Obrador ha trabajado en los Estados Unidos. Y pues vamos a la siguiente etapa, y quiero mencionar para terminar el programa, amigos, que hubo una serie de fallecimientos. Silva Herzog murió precisamente hace unos días, fallece quien fue el primer director del Infonavit. Formó parte del cuerpo diplomático mexicano en España y Estados Unidos como embajador, tenía 81 años y el presidente y funcionarios expresan sus condolencias. Es evidente que lo que estamos nosotros viendo en estos momentos acerca de estas propuestas con pues la muerte de personajes como lo fue el señor Silva Herzog, que pues las varias funciones que tenía dentro de los gobiernos de México pues le dieron una pauta del gran conocimiento que se tenía sobre las acciones del gobierno de México. Y pues desde luego pues vemos que algunas de las actividades que se realizaron, como en el caso del señor Juan Ruiz Gili, quien no es tiempo de muros sino de puentes, dice Gili Ortiz, la libertad de expresión es una lucha permanente que se debe de tener para lo que va a ir más adelante. Educación y unidad, armas para jóvenes. Gili Ortiz, el Gran Diario de México, cumple 100 años y sobre todo lo importante es la libertad de expresión. Televisa conoce las posibles formas inmediatas y las medidas donde firmas accedieron a la evaluación sobre reglas asimétricas, pueden presentar alegatos y tener resolución consistente. Internet en casa, dice, más para diversión que para educación. Nuevo modelo educativo, dice, el presidente Enrique Peña Nieto era un maestro de fabricar y procesar símbolos políticos, las alegorías que construyó en torno a la educación. Después del discurso del 1 de diciembre de 2012,
nos da 25 de febrero de 2013 el momento de firmar el decreto de enmienda a los artículos 3 y 73 de la Constitución. Frutos del nuevo modelo educativo a largo plazo, Enrique Peña Nieto. La primera de ellas es de memorizar a aprender. De acuerdo con el presidente, el primer punto del nuevo modelo es que los niños aprendan a aprender en vez de memorizar. Escuelas, el centro de transformación. Se pondrá en las escuelas al centro de transformación con recursos propios, infraestructura digna, plantillas de maestros completas y autonomía de gestión. Equidad. Un tercer elemento es el que el nuevo modelo asegura la equidad y la inclusión. Actores involucrados. El cuarto elemento es que el nuevo modelo le da la más alta prioridad a la participación de todos los actores involucrados. Impulso docente. El quinto punto es dar impulso a la formación y el desarrollo profesional de los docentes. Lo que queremos saber es cuáles van a ser todos esos elementos de esos 5 ejes importantes para aplicar el nuevo formato de educación hacia el país. Dice: secretarios ven retos en el modelo educativo, presupuesto y profesionalización docente difíciles, afirman, les preocupa el tiempo para su puesta en marcha. Bueno, pues amigos, verdaderamente el modelo educativo, de acuerdo a lo que dice el Partido de la Revolución Democrática, dice: el panista Cortés acusa acción propagandística de la Secretaría de Educación Pública, modelo educativo tardío y demagógico, según el Partido de la Revolución Democrática. Guadalupe Murguía reconoce que el impulso del gobierno federal, los priistas aseguran que es el resultado de los ejercicios de reflexión. El Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados calificó de tardío y demagógico el modelo educativo que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, en tanto que el Partido Acción Nacional exigió la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, a fin de explicar cómo funcionará lo que consideró una acción propagandística. Bueno, amigos, pues agradecemos de sobremanera. Quedan muchos elementos todavía en cartera, sobre todo los comentarios de lo que ha acontecido durante todos estos días a nivel internacional. No hemos hablado de Donald Trump. En estos momentos, pues la señora Merkel ha sido invitada a estar en los Estados Unidos, y según las informaciones, pues el señor Donald Trump le ha cometido a la canciller alemana pues una serie de particularidades groseras, porque no le quiso otorgar la mano a la señora, y verdaderamente la casa en su casa en Washington, y sobre todo a través de la manifestación de un desagrado de Donald Trump por las actitudes que tuvo cuando la señora pues estaba hablando a los periodistas. Bueno, amigos, pues nos veremos el próximo viernes. Recuerden ustedes, de 4 a 5 de la tarde, tertulia vespertina y nocturna. Quiero darle las gracias precisamente en el sistema de producción a Karina, como siempre, que nos apoya con imágenes. Amigos, nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos terminando tertulia vespertina y nocturna. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Hasta la próxima, amigos.